El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es TEP, tromboembolismo pulmonar, y hablar un poco sobre las tecnologías disponibles para el tratamiento de esta enfermedad tan importante. Entonces, ¿por qué nos debería importar TEP? ¿Cierto? Hablemos primero que, digamos, en el mundo mueren millones de personas por trombosis, ¿cierto? Se calcula que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, alrededor de 200.000 muertes al año por TEP. Si juntamos las muertes por accidentes, si juntamos las de tránsito, si sumamos las muertes por cáncer de seno y si sumamos las muertes por SIDA, no dan ese número. Entonces es una enfermedad que tiene una gran prevalencia e incidencia en el mundo, y que si ven, digamos, hay muchas campañas que van en términos de la prevención de accidentes de tráfico, de cáncer de mama, de SIDA, pero nunca se habla mucho acerca del tromboembolismo pulmonar. Entonces es muy importante tener como conciencia sobre esta enfermedad y lo que pasa alrededor de ella. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Pues básicamente la trombosis venosa profunda es una de las principales causas. Se forman trombos en las venas periféricas que migran posteriormente y llegan al pulmón, ¿cierto? Y estos trombos normalmente se generan por lo que llamamos la tríada de Virchow, que es básicamente problemas de hipercoagulabilidad, lesiones venosas o estasis, que es básicamente pues, no tener movilidad. Y pues para recordar un poco términos de anatomía, ustedes lo saben muy bien, pero básicamente estos trombos migran a través de la vena cava inferior, en donde llegan al ventrículo derecho y básicamente tapan las arterias pulmonares, que son las que transportan sangre desoxigenada, que se debe oxigenar en los pulmones, y estos vuelven y llegan a las venas pulmonares para llegar al ventrículo izquierdo. Pero entonces, cuando tenemos un problema donde hay un taponamiento de las arterias pulmonares, pues este proceso no se puede llevar, y lo que resulta es básicamente una extensión del ventrículo derecho y un aumento de las presiones pulmonares. Entonces, ¿cómo se diagnostica a los pacientes con TEP? Pues básicamente hay varios métodos. Entonces tenemos pruebas de laboratorio, donde medimos biomarcadores, en donde como troponina, dímero D, y pruebas diagnósticas como ecocardiograma o TAC. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de estos pacientes o el tratamiento? Pues reducir la presión arterial pulmonar. Es una de las principales ideas, ya que, como mencioné, al haber una oclusión de las arterias pulmonares, pues lo que intentamos hacer es reducir esta presión, ¿cierto? Y obviamente incrementar la saturación intraoperatoria para mejorar, digamos, toda esta reperfusión y la saturación de oxígeno del paciente, y reducir la relación BDBI en las primeras 48 horas es fundamental. Y bueno, ¿y qué es la relación BDBI? Que es básicamente uno de los principales elementos que se miden durante este procedimiento. La mayoría de estudios clínicos tienen este factor como uno de los principales, pues es básicamente la relación que hay entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo tiene un mayor tamaño, pues por su importancia y, digamos, la capacidad para llevar la sangre al resto del cuerpo. Pero en un tema de un embolismo pulmonar, pues lo que empezamos a ver debido a este taponamiento de las arterias pulmonares es que el ventrículo derecho se extiende por la alta presión que está recibiendo y aumenta su tamaño. Entonces decimos que cuando hay una relación BDBI mayor a 0.9, ¿cierto? Pues hay un estrés en el corazón importante.
Entonces, ¿cuál es la importancia de esta relación? Pues básicamente los pacientes que tienen una relación BD-BI mayor a 0.9 pues tienen una mayor mortalidad, ¿cierto? 4 veces mayor tasa de mortalidad si estos pacientes no se resuelven y hasta 8 veces más de TEP recurrente. Entonces esta es una imagen de TAC donde se evidencia fácilmente cómo el ventrículo derecho tiene una extensión mayor al ventrículo izquierdo, donde hay un gran estrés en el ventrículo derecho y pues esta relación da 1.7 mostrando una evidencia en términos de un TEP. Entonces, el TEP también está estratificado, entonces siempre manejamos básicamente riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Entonces, hablamos de riesgo alto a estos pacientes que básicamente ya tienen una inestabilidad hemodinámica, que están básicamente choqueados, ¿cierto? Y hablamos es claro que se debe en estos pacientes acudir de inmediato y rescatarlos a través de diferentes métodos que vamos a ver más adelante, pues están trombolíticos y métodos dirigidos por catéter. Y está el submasivo y riesgo moderado o intermedio, donde esa es la gran zona gris actualmente, donde no se sabe bien cómo manejar a estos pacientes. Y hay muchas, digamos que estudios llevándonos a definir unas guías más claras. Entonces, ¿cuál es? Esos pacientes son pacientes que ya empiezan a presentar una inestabilidad hemodinámica, que su relación BD-BI es aumentada, 0.9, y pues empiezan ya a tener sintomatología. Digamos que la mortalidad, entonces estamos hablando que alrededor del 30% de los pacientes que tienen riesgo masivo, ¿cierto? Riesgo alto, básicamente tiene una mortalidad del 30% y que este riesgo intermedio, pues la mortalidad está entre un 3 a un 15%, entonces hay que actuar muy rápidamente. Estos son simplemente como protocolos normales en donde cada institución debería tener algo que se llaman grupos PERT, que es básicamente grupos de respuesta rápida al tromboembolismo pulmonar y donde se debe evaluar si el paciente tiene síntomas y cómo proceder, digamos, ante cada tipo de caso. Entonces, en términos de acceso, considerando que sea un paciente que sea candidato para una trombectomía, que es uno de los mecanismos que mencioné, se pueden utilizar, pues normalmente hay dos tipos de acceso, tanto yugular como femoral. Normalmente el más conocido es el femoral, pero pues en ciertos casos también se puede hacer acceso yugular. Recordemos que todo esto es venoso, ¿cierto? Entonces, en términos de acceso femoral, normalmente se utiliza introductores de diferentes tamaños, idealmente largos, y que tengan el lumen suficiente para llevar el catéter que se necesite. Entonces, en acceso yugular, acá vemos un esquema básicamente donde digamos se lleva primero una guía 0.35 y se lleva un catéter diagnóstico idealmente al principio para evaluar bien dónde está, digamos, la carga trombótica. Igual recordemos que esto previamente ya se ha hecho un TAC y ya tenemos una evaluación previa de dónde está localizados los trombos. Y esto es un esquema de un acceso femoral también, donde podemos comparar que en ciertos casos el número de curvas necesaria para llegar a la anatomía pues puede llegar a ser más ventajoso incluso el acceso yugular. Sin embargo, la mayoría de médicos con los que van a trabajar, que son o cardiólogos intervencionistas o radiólogos intervencionistas o cirujanos vasculares que hacen este tipo de procedimientos, pues básicamente dependiendo de la anatomía a veces tendrán dificultades de generar estas curvas y tomarán la decisión de trabajar ya sea por el lado yugular o por el lado femoral.
Entonces, normalmente lo que hacen es llevan un pigtail, ¿cierto? Un catéter diagnóstico para evaluar cuáles son, digamos, la posición o localización de los trombos. Ahorita más adelante vamos a ver unas imágenes, pero también obviamente está el tema trombolítico. En ese esquema que les mostré inicialmente acerca del protocolo, pues hay pacientes que definitivamente no son candidatos para trombolítico por diferentes causas, ya sea trauma, ya sea el riesgo de sangrado, porque recordemos que un estudio muy famoso que fue el PEITO, que básicamente se analizaron diferentes pacientes, a unos se les daba trombolíticos, a otros solo anticoagulantes, y donde básicamente la conclusión de este estudio fue que mostró que había un mayor riesgo de sangrado, ¿cierto? Un 11% más de sangrado versus los pacientes que simplemente recibían un anticoagulante, y había 10 veces más riesgo de una hemorragia cerebral. Entonces, esos pacientes que no son candidatos para utilizar trombolíticos o que están tan inestables que necesitan 2 tipos de terapia, pues son los candidatos principales para utilizar este tipo de terapias. Entonces, hay diferentes sistemas. Uno de los más conocidos o que teníamos hasta el año pasado era el CAT8-CEP8, que es básicamente un catéter de trombectomía que navega y se posiciona en las arterias pulmonares, y con ayuda de un separador, pues básicamente él ayuda a movilizar. Esto se conecta a una bomba de aspiración que tiene una presión de menos 29 pulgadas de mercurio, y esto ayuda a remover esos trombos. ¿Cuál es la ventaja de una bomba versus una jeringa convencional? Pues básicamente el tema de la presión negativa. Cuando tenemos una presión negativa constante, pues vamos a asegurar que ese trombo salga con mucha más facilidad que si fuera con una jeringa. El problema de una jeringa es que una vez entra sangre al émbolo, pues la presión cae drásticamente y el trombo se puede desprender, incluso migrar más distal. Entonces, el tener una bomba de aspiración continua es vital para esto. Acá me voy a detener, voy a avanzar un poco más con esto. Es simplemente un video donde se muestran pues como los accesorios que se usan, pero voy a mostrar. Entonces, estos son algunos ejemplos. Vemos acá, por ejemplo, en esta imagen a mano izquierda, un trombo en esta zona, y una vez sale el trombo, pues lo que se evalúa, o la mayoría de médicos lo que intentan hacer también es cómo mejora la saturación del paciente y también cómo mejoran las presiones pulmonares. Este es otro caso en donde vemos la diferencia del pre y el post después de hacer la trombectomía y sacar los trombos. Otro caso. Y vean los resultados finales. En estos casos muchas veces no se espera sacar toda la carga trombótica, sino mejorar la reperfusión, o sea, habilitar a que la sangre llegue a alguno de los vasos para que empiece a mejorar la oxigenación y para que el mismo proceso de flujo de sangre pues disminuya la carga trombótica y ayude a alisar ese trombo. Otra imagen. Y vemos cómo mejora. Vemos en este caso que, vean que no se ve perfecto, ¿cierto? No se ve todas las ramas del pulmón, pero ayudar a que haya reperfusión, pues permite que el paciente mejore drásticamente su condición. Ahora tenemos una nueva tecnología que se llama Lightning 12, Lightning 7, es básicamente una mejora de los catéteres que teníamos 8, que era el CAT8, es un catéter que ahora viene asistido por un computador. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente lo que hacen es tener un computador que está analizando qué es lo que está pasando digamos,
en el paciente, ¿cierto? Cuando el sistema tiene unos sensores que detecta cuando hay una carga trombótica. Entonces, una vez el sistema detecta que está en trombo, pues empieza a hacer aspiración continua. Como mencionamos, es súper importante para sacar todo ese trombo. Pero si detecta que hay sangre y que está aspirando sangre, pues el sistema tiene unas válvulas internas que empiezan a cerrarse automáticamente para evitar la pérdida de sangre. Venimos de un sistema CAD8, pero entonces ahora lo que hicimos es un sistema 12 French, es un catéter mucho más grande, pero al tener más poder de aspiración, pues también había un mayor riesgo de afectar la volemia al paciente. Entonces por eso se tuvo que crear este sistema computarizado que asiste al médico para evitar que haya pérdida. Entonces lo que hace este sistema es evitar que el paciente pierda sangre innecesaria. ¿Y esto cómo se ve? Pues básicamente una relación de 18:1 versus la tecnología previa. Básicamente es una posible reducción de hasta 18 veces versus un sistema de aspiración continua que no esté asistido por computador. Es la misma bomba que vimos con la tecnología anterior, pero sí cambia bastante también las características del catéter que permiten, digamos, por una doble curvatura, posicionarse en los diferentes segmentos. Y como vemos, pues tiene también una capacidad de generar una circunferencia de hasta 50 milímetros, lo cual permite simplemente con movimientos desde el hub o desde la parte proximal del catéter, movilizar y ubicarlo en diferentes ramas que sean necesarias. Acá vemos, digamos, como un pequeño video de cómo funciona. Entonces simplemente se avanza el catéter hacia el trombo y de esa manera el sistema va eliminando los trombos a medida que avanza. En el sistema coronario también existen, digamos, con esta misma bomba, catéteres que están enfocados hacia la trombectomía. Entonces estamos hablando acá ya de un catéter mucho más pequeño que se llama CAT-RX. Básicamente todo esto viene de la evolución de sistemas de neuro. Penumbra fue la primera empresa que creó este tipo de sistemas de trombectomía con aspiración continua. Y entonces, a partir de un estudio que se llama el TOTAL, que fue un estudio de 10.000 pacientes en donde se evaluaba, digamos, que la capacidad o la seguridad de la aspiración manual, se dieron cuenta que estos pacientes tenían mayor riesgo de stroke. Entonces lo que se decidió a partir de esto fue sacar con la sistema de aspiración continua, pues un catéter que permitiera que al mantenerse la presión negativa, pues el riesgo de embolismo distal o de movilizar un trombo para que se fuera al cerebro, pues fuera menor. Entonces, básicamente, como les mencioné, es el catéter que se conecta a la bomba y pues esto va a través de un catéter guía 6 French. Es un catéter 5.3 French, mide 140 centímetros y tiene una punta, digamos, así en punta para que tenga, digamos, una superficie ovalada que va a permitir tener mayor área de contacto sobre el trombo. Acá, simplemente como para mostrar la diferencia, acá sí es importante en términos de que como hay un gran riesgo, o el TOTAL nos mostró que había un gran riesgo de stroke en estos pacientes que se tromboaspiraban con manual, lo que se hace acá es que una vez sale el catéter guía, pues empieza aspirando y se avanza hacia el trombo aspirando y se vuelve aspirando siempre, o sea, nunca se apaga la aspiración. Y solo cuando estamos por fuera del paciente, ahí es donde se apaga la aspiración por medio de un switch que tiene el sistema. Estos son acá algunos ejemplos. Vemos ahí una oclusión en la descendente. Acá vemos avanzar el CAT-RX, ¿cierto?
acá en la parte de arriba y después de KTRX. Entonces vean que cómo mejora la reperfusión. Bueno, este es un caso interesante ya para concluir. Acá vemos entonces una oclusión, por ejemplo, de un bypass mamario, entonces donde vemos una oclusión total. Esto es caótico para un cardiólogo intervencionista. Acá intenta generar un balón, no hubo ninguna mejora, entonces intentan con un sistema de aspiración manual. En este caso tampoco hubo ninguna mejora y después de esto entonces deciden utilizar un CAT-RX y después de la aspiración entonces vean cómo se nota una mejora significativa y pueden reperfundir el vaso. Entonces, esta tecnología está disponible en la mayoría de hospitales y bueno, pues les quiero dar las gracias por todo. Que se bien.